Yo no tengo odios ni deseos de venganza, yo solo aspiro que haya justicia y que las personas que han cometido crímenes de lesa humanidad y que han cometido algún tipo de delito sean juzgadas en el marco de la ley. Es oportuno que el mundo sepa que en Venezuela estamos en una profunda crisis de derechos humanos y humanitaria. Todo el Poder Ejecutivo ha sido parte de violaciones de derechos humanos, pero hay una realidad, han sido años de crueldad que no se pueden cambiar de la noche a la mañana. Los venezolanos hacemos votos porque sí haya una solución definitiva a nuestra realidad. Bueno, yo no sé si es ella la más indicada porque ella ha sido violadora de derechos humanos en mi país. Ella ha estado acá en cargos en los cuales dependen instituciones que son los principales violadores de derechos humanos en mi país, pero yo hago votos por una salida pacífica y consensuada, y si eso pasa bueno, porque ella sea parte de ello, pues yo aspiro que Estados Unidos tenga en cuenta todo el antecedente y el accionar de todo el poder ejecutivo que ha estado en mi país durante años. Somos más de 900 familias que vivimos asedio, persecución, tortura, aislamiento, detenciones arbitrarias, y el drama no ha parado. Incluso con las recientes excarcelaciones, ni siquiera ese drama paró, porque son personas que no salen totalmente libres, son personas que salen con medidas restrictivas de su libertad. Y bueno, el drama en las cárceles es infinito. Como bien menciona, mi familia ha sido ampliamente perseguida, no solamente mis hermanos han sido presos políticos, mi padre fue preso político y murió en custodia del Estado, siendo víctima de un patrón de tortura que promueve el régimen venezolano, que es la falta de atención médica especializada y oportuna. Mi hermano está en el Rodeo 1, que es el centro de tortura ejemplarizante en la actualidad, centro de tortura que se caracteriza por las infinitas restricciones y tratos crueles a los que son sometidos, en donde además están la mayoría de los extranjeros, incluso el yerno del presidente de Venezuela. Yo coincido absolutamente con esa declaración. Incluso debo hacer mención que el comité de víctimas del cual soy parte, ayer promovimos una carta conjunta, un pronunciamiento conjunto suscrito por más de 30 organizaciones, en donde alertábamos de la necesidad de que para ver una redemocratización del país tiene que pasar por la inmediata y plena liberación de todos los presos políticos. Es por ello que me uno al llamado del presidente, porque además coincide con el sentir de las víctimas venezolanas. Ellos están en una celda 2x2, en la que únicamente tienen una cama de cemento y una letrina. Tienen restricción de alimentación, de medicación, de hidratación. No tienen noción del tiempo, no tienen contacto entre sí, sino eventualmente. La única manera de que ellos se escuchen y se acompañen, por así decirlo, entre sí, es que se griten de celda a celda. En la celda tienen que comer, hacer sus necesidades en la letrina, pero encima de esa letrina hay un grifo o un chorro que le abren solo 2 minutos al día con agua para que puedan bañarse, hacer sus necesidades y para que además laven su uniforme, porque no permiten que las familias puedan proveer ni comida ni asistencia para el tema del lavado de su ropa. Y es oportuno, bueno, explicarle a la audiencia de ustedes que mi hermano fue brutalmente torturado en el SEBIN helicoide. De los 5 años y 7 meses que tiene mi hermano en cautiverio, casi 4 años pasó en el helicoide, donde lo colgaban, lo asfixiaban, le colocaban electricidad, y eso generó que en la actualidad él, por secuelas de tortura, amerite 4 intervenciones quirúrgicas. Pero además de eso, también es oportuno mencionar que en el helicoide, los últimos 14 días de vida de mi padre, ellos compartieron celda y mi padre murió en sus brazos. Eso pues es evidente que fue la peor tortura de su vida. En el caso de mi hermano, lo condenaron el año pasado sin ningún tipo de pruebas en un juicio amañado a 30 años de prisión por supuestos actos terroristas. El delito de mi papá fue ser un hombre de principios y de convicciones, fue creer en la Constitución y las leyes. El accionar de mi papá en el 2002 se trató de restablecer el hilo constitucional, y eso lo hizo en el marco de sus funciones como militar activo.
Pero también es bueno que se recuerde que en el 2007, luego de él pasar a retiro y de recobrar sus derechos políticos y civiles, también accionó en favor de la Constitución y defendió y promovió un no rotundo hacia una propuesta de reforma constitucional y defendió que se respetara la soberanía, que se respetara la voluntad del pueblo en ese momento, y fue la primera derrota política del régimen, y es por ello que después de ese accionar a él se lo llevan preso y comienza la persecución incesante hacia toda nuestra familia. Hasta ahora no ha habido confrontación entre ninguno de los diferentes gremios ni posiciones políticas. En efecto, la gente está en sus casas y obviamente hacemos votos y oramos porque haya una solución pronta a esta crisis tan terrible que transitamos los venezolanos. Yo creo que si quieren demostrar que hay intenciones o buena voluntad, tiene que pasar por la inmediata liberación de todos los presos políticos. Y no lo ha hecho hasta ahora porque el régimen tiene claro que los presos políticos han sido usados como rehenes y como fichas de canje. María Corina y Edmundo cuentan con el apoyo de la mayoría de los venezolanos, eso lo manifestamos en las urnas. Yo hago votos porque se respete la soberanía popular y se defienda esa victoria de los venezolanos, la cual el régimen nos arrebató y robó y hasta ahora sigue estando parcialmente en el poder de forma ilegítima. En Venezuela hay centros de tortura oficiales, pero también hay centros de tortura clandestinos. Incluso la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU lo ha denunciado en reiteradas oportunidades y ha dicho que en Venezuela hay más de 20 casas clandestinas. Pero hay diversos centros de tortura como lo son el Helico del Rodeo 1, Guaycaipuro, Tocuyito, y Tocorón, Yare 2, o sea, ellos han ido, yo no sé cuál es el criterio que ellos tienen para los diversos tratos crueles e inhumanos a los que son sometidos los presos políticos, porque bueno, uno nunca da crédito a que haya tanta maldad, ¿no? La mayoría de los presos políticos son sometidos a diversos patrones de horror y de tortura. Estamos convencidos que el silencio solo se traduce en más impunidad y olvido. Es que todo el poder en Venezuela está secuestrado y son parte de la tortura y de los crímenes de lesa humanidad. Realmente no es bien visto por la mayoría de venezolanos, ni siquiera por las víctimas, por quienes somos víctimas, porque desgraciadamente su trabajo no ha sido un trabajo genuino, sino un trabajo en favor de encubrir responsabilidades y un trabajo selectivo a conveniencia del régimen. Le pediría que escuche a las víctimas venezolanas y a los miles de testimonios de horror de lo que el régimen ha sido capaz de perpetrar en mi país. Yo creo que es muy distinto leer a una víctima a escucharla. El régimen venezolano ha sabido construir un aparato propagandístico y comunicacional que logra desvirtuar e imponer narrativas que son lejanas a la realidad, tratando de normalizar el horror. Pero la realidad es que en Venezuela nada es normal y nada ha cambiado y estamos transitando procesos muy duros, muy retadores que no pueden seguir y que además no se deben repetir. Porque a pesar de que nosotros somos víctimas, no deseamos ni siquiera ellos que son, ellos que son delincuentes vivan lo que nosotros hemos vivido. Muchas de las víctimas venezolanas no se atreven a denunciar, no porque no quieren, sino por miedo. Nosotros somos una familia de profunda fe, Dios ha sido nuestro sustento y bueno, estamos firmes en nuestros principios y convicciones y convencidos de que tenemos que dar nuestro aporte para que haya justicia y para que no se repita nunca más. Porque buscan es eso, buscan es neutralizar, deshumanizar e infundir terror a quienes ya somos víctimas. Yo espero que en mi país se rescate la democracia, la dignidad, la institucionalidad, que haya justicia y que haya reparación para las víctimas y que nunca más se repita tanta crueldad.